Cordial saludo. Bueno, nosotros en videos ya anteriores vimos algunas herramientas a nivel de la organización que se pueden hacer uso para la prevención de riesgos laborales. Aquí vamos a ver otras herramientas con un enfoque hacia el trabajador. ¿Qué herramientas vamos a desarrollar? Desde luego que habrán otras que acorde al tipo de organización y a su tamaño y al tipo de oficio a que se dedique la empresa y el trabajador, las actividades que realice el trabajador. Asimismo, pues voy a implementar actividades propias para la prevención de los riesgos laborales. Entre algunos que vamos a trabajar están los elementos de protección personal, ser parte del plan de emergencia, las pausas activas, cómo debo prevenir los riesgos, las responsabilidades que tengo entre el sistema de seguridad en el trabajo y el reporte de las condiciones inseguras. Vamos a iniciar con los elementos de protección personal. O sea, es importante que yo como trabajador conozca los diferentes elementos de protección personal, identifique cuáles son las condiciones que se requiere para su uso, la manera correcta de utilizarlo y cómo puedo apoyar a mis compañeros para generar concientización para que hagan uso de estas. También debo conocer claramente cómo hacer su limpieza y cómo mantenerla en uso adecuado. Frente a los elementos de protección personal, también es importante que cuando éste ya sufra un desgaste, se tiene que pedir el cambio y la empresa debe tener ciertos procedimientos para el cambio de estos elementos de protección personal cuando sea necesario. De igual, como trabajador es obligatorio hacer uso de los elementos de protección personal. Es una de mis responsabilidades dentro del sistema de seguridad en el trabajo. Y como empresa, empleador, es obligatorio suministrar estos elementos al trabajador. Algunas veces uno dice, no, en mi puesto de trabajo no tengo elementos de protección personal, pero sí debo de utilizar en ocasiones tapabocas, debo utilizar geles antibacteriales, guantes cuando voy a manejar documentación, archivo. O sea, hay algunos elementos que así mi puesto de trabajo no amerite tener uno a nivel técnico, pero sí hay algunos elementos que debo de hacer uso. Los elementos de protección personal en sí lo que buscan es proteger diferentes partes del cuerpo con el fin de evitar que se tenga el contacto directo con factores de riesgo y que puedan ocasionar una lesión o una enfermedad. Los elementos de protección personal no van a evitar el accidente o el contacto con elementos agresivos. Lo que van a hacer es que la lesión sea más grave, o sea, va a mitigar un poco el riesgo. Bueno, elementos de protección personal hay muchos en los cuales deben de ser adecuados al tipo de trabajo que yo realice. Entonces hay para la cabeza, lo que son los cascos de seguridad, los gorros, las cofias, dependiendo de la función que yo haga. Hay para oídos y cara, entonces gafas, caretas, para oídos también están los tapaoídos, que también estos dependen del tipo, digamos, de ruido, los decibeles que yo maneje. Entonces eso es lo que van a hacer, es disminuir ese nivel de decibeles. También hay para las manos, que son guantes, dependiendo de los guantes pueden ser de aluminio, pueden ser resistentes a químicos, desechables, o sea, dependiendo de la actividad. También hay para el aparato respiratorio, entonces mascarillas, respiradores. Para los pies, entonces tengo botas, zapatos de suela antideslizante, botas de seguridad. Para trabajo en altura tengo arnés, tengo líneas de vida, cascos especializados. O sea, para cada tipo de actividad voy a encontrar unos diferentes tipos de elementos de protección personal y acorde a mi actividad que yo haga en el sitio de trabajo, debo usar el adecuado. Bueno, con respecto al plan de emergencias, es importante, la organización tiene un plan de emergencias establecido e implementado y hace ciertas actividades de simulacros o de prevención. Entonces yo como trabajador es importante que identifique las amenazas naturales que yo me encuentro expuesto según la zona geográfica donde estoy ubicado. Debo conocer el nivel del riesgo con respecto a la amenaza. O sea, si hay determinado riesgo, entonces dice estamos alerta amarilla, estamos alerta roja, que tenga claro cuál es ese nivel del riesgo para sí mismo tomar acciones preventivas e inmediatas.
Identificar los recursos disponibles para la atención de emergencias, como dónde están los extintores, qué tipo de extintores maneja la empresa, qué tipo de extintor yo debo manejar, cómo se usan según el tipo de extintor, los cuidados y limpieza de los mismos, las recargas, dónde están ubicadas las camillas, cómo se ubican, el cuidado que se debe tener, botiquines, dónde están ubicados, si están con las fechas actualizadas, dónde está el gabinete contra incendios y las alarmas de emergencias, dónde están ubicadas, quién la toca, en qué momento suena, qué tipo de alarma, todo eso yo debo tenerlo claro. Debo participar activamente en los simulacros, debo identificar quiénes son las personas de las brigadas de emergencia, debo participar en capacitaciones que me brinde la empresa y también debo siempre estar ubicado en rutas de evacuación, puntos de encuentro seguros. Siempre debo hacer parte del plan de emergencias y apoyar el plan de emergencias y conocer el plan de emergencias de mi organización. Con respecto a las pausas activas, entonces las pausas activas me permiten a mí, digamos, mejorar y promover la actividad física enfocada a la movilidad articular, hacer estiramientos, ejercicios, especialmente cuando yo tengo un trabajo donde tengo posiciones muy prolongadas o movimientos repetitivos durante la jornada laboral. Entonces es importante, digamos, hacer esas pausas activas. Esto tiene varias ganancias, hacer las pausas activas, como disminuir el estrés, favorecer el cambio de posturas y de rutina, liberar estrés articular y muscular para evitar dolores, favorecer y estimular la articulación, mejorar posturas, favorece la autoestima y la capacidad de concentración, motiva y mejora las relaciones interpersonales, disminuye el riesgo de una enfermedad laboral, promueve el seguimiento a nuevos seguimiento y surgimiento a nuevos líderes, mejora el desempeño laboral. Yo lo puedo hacer más o menos con un tiempo digamos, de 2 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo del tipo digamos, de repetición del movimiento o la misma posición que tenga según mi trabajo. Entonces, esto va a disminuir, digamos, disminuir o prevenir enfermedades. Yo lo puedo hacer en cualquier jornada y también dependiendo de la actividad que yo haga, yo puedo hacer algunos movimientos articulares como de manos, cuello, hombros, brazos, cinturas, piernas, ejercicios de relajación visual, auditiva, bueno, muchos ejercicios dependiendo de la labor. Estas pausas activas son de carácter obligatorio y pues son direccionados por la empresa. Entonces la empresa a mí me enseña qué tipo de pausas activas debo de realizar acorde al tipo de trabajo que yo hago. Bueno, ¿qué consejos debo tener para prevenir los riesgos? Una, el autocuidado, asistir a las capacitaciones correspondientes al riesgo, lavar las manos y saber cuál es el método exacto para el lavado de manos, realizo pausas activas, hago mi trabajo concentrado y con cuidado, cuido mi postura, desarrollo todas las actividades con seguridad, ante todo el autocuidado y seguridad, mantener la cultura de prevención, participo en actividades de prevención y promoción, desarrollo las tareas de puesto de trabajo con seguridad, recibo la información que permita contribuir responsable al esfuerzo necesario en materia de seguridad y salud del trabajo. La prevención está en mis manos y el autocuidado está en mis manos. El reporte de condiciones inseguras también es muy importante. El por qué. Porque cuando yo hago un reporte oportuno puedo prevenir que como empleado, trabajador o otros compañeros vayan a cometer un accidente y ya después yo me tenga que arrepentir. Entonces en la empresa hay varias situaciones de condiciones inseguras en la cual muchas veces la alta gerencia y la persona de seguridad en el trabajo no las detecta. Yo que estoy en el día a día las voy detectando. Entonces es importante que yo haga el reporte oportuno de las condiciones o actos inseguros que encuentre en mi organización, no solamente en mi puesto de trabajo, sino en mi organización. Es un mecanismo de prevención porque se evitan riesgos, se evitan enfermedades y la empresa los puede subsanar a tiempo. Bueno, y por último, es importante conocer cuáles son mis responsabilidades dentro del sistema de seguridad en el trabajo, pues actualmente la ley manifiesta que también yo como trabajador soy responsable
de implementar el sistema de seguridad en el trabajo. La empresa me puede dar todas las herramientas, pero si usted no las acoge y no se hace responsable, entonces la responsabilidad del accidente va a ser 100% suya. Entonces debo procurar por el cuidado integral de mi salud, debo suministrar la información veraz y completa de mi estado de salud al ingreso, durante el desarrollo de mi labor y al egreso de la empresa. Informar las situaciones de riesgo que se presenten, actos y condiciones inseguras incluyendo, manifestar las sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de la salud laboral mías y de mis compañeros y de la empresa, cumplir normas de medicina, higiene, seguridad industrial en el trabajo, las que me suministre la empresa, cumplir con reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por el empleador. Es importante, el autocuidado y la prevención están en mis manos. Un abrazo, muchas gracias.